En una entrevista en el programa En otro formato, el periodista Andrés Gómez desarticuló lo que fue y es Bolivia antes de ser un Estado plurinacional, haciendo una excelente comparación con los logros de ambos, llegando a la conclusión que el Estado plurinacional es una cagada. Ser un Estado creó una polarización entre unos y otros dentro de todo el país. Las buenas costumbres no se recuperan. Hola Andrés, buen día, gusto saludarte, un gran abrazo. Hola Nico, ¿cómo estás? Para mí es el gusto, un saludo a vos y a tu audiencia. Bueno Nico, pienso que a esto se llama el adanismo, ¿no? Es decir, el político que cree que todo empieza con él, llega a algún determinado lugar a administrar, a gobernar, entonces pone el año cero y considera que todo el resto no ha servido sino a partir de esa gestión. Y esa es una falacia, ¿no? Porque vamos a ver cómo hemos llegado, por qué Choquehuanca está en Palacio de Gobierno. No ha sido gracias al Estado plurinacional, sino ha sido gracias a la democracia liberal. Veamos. ¿Quiénes han luchado por el retorno de la democracia? Los mineros, ¿no? Los obreros, los intelectuales, la clase media, se ha enfrentado a las dictaduras. No te olvides quiénes han muerto en las dictaduras. No eran todos campesinos, eran clase media. Por ejemplo, la gente que fue masacrada en la calle Harrington, gente profesional, clase media, ¿no? Y también ha habido dirigentes campesinos como Genaro Flores, que se han enfrentado a esa dictadura. Entonces la dictadura ha tenido que ceder ante esa lucha y luego llegó la democracia. En 1994 se aprobó la Constitución Política del Estado que reconoce, ¿no?, lo pluri y multicultural de Bolivia y reconoce, ¿no?, como sujetos ya para protagonizar la historia a los pueblos indígenas. Desde 1994 empieza ese ascenso de los pueblos indígenas. Y en ese ascenso trabajan mucho las organizaciones no gubernamentales que son constituidas, dirigidas en su momento por clase media, por curas como Albó, ¿no?, por sacerdotes como Roberto Durete, de Radio Pío XII, de la Radio Loyola, los jesuitas por su lado, que han construido, ¿no?, esa imagen de decir, es tiempo de que los indígenas gobiernen. 1994, ¿ya? Después de 1997, cuando se aprueba la ley de participación popular, ¿no? Sería bueno que la gente revise esos, los artículos 1, 2, 3, 4, como el Estado, ese Estado que dicen republicano, excluyente, ha aprobado una norma que dice que los pueblos y los gilacatas, los capitanes, las autoridades originarias tienen derecho a gobernar, ¿ya?, en las alcaldías, a vigilar a su territorio. 1997. Esa ley ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de esa ley, los indígenas han empezado a gobernar las alcaldías, los municipios, ¿ya? Y luego, obviamente, ha venido todo este proceso, este ascenso de las libertades que ha garantizado un Estado, una república de Bolivia, ¿ya?, y las libertades civiles y políticas que han garantizado la democracia liberal. Ese escenario han aprovechado muy bien los actuales gobernantes. Y gracias a esa lucha, gracias a ese escenario que han preparado otras personas, han llegado al gobierno. No te olvides una cosa esencial, ¿no? Por ejemplo, recuerdas que una vez lo expulsaron a Evo Morales, porque lo han acusado del asesinato de los esposos Andrade, de haber protagonizado, pero no han demostrado en su momento que él y sus compañeros habían asesinado a los esposos Andrade. No han podido demostrar, pero lo han expulsado del Parlamento. ¿Quién ha hecho que retorne al Parlamento? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, toda esa institucionalidad, ¿quién lo ha creado? La República, la democracia liberal. No han creado el Estado plurinacional. Lo que pasa es que han llegado con ese pensamiento adanista
y han dicho, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué, para ser originales, qué hacemos? Copiaremos un poco de otros países donde hay estados plurinacionales, por la cantidad de naciones que hay, ¿no? Porque hay países como India, por ejemplo, que tiene, pues, nosotros somos 36 naciones, allá creo que hay como 1000, ¿no? Porque son gigantes, ¿ya? O en Rusia, la URSS, entonces, o China, ¿no? Que a nosotros todos nos parecen chinos, pero tienen sus grupos étnicos, ¿no? Y de ese modo es que nació el Estado plurinacional, le pusieron así. Y han creído que cambiando el nombre de Bolivia y cambiando, escribiendo una nueva constitución, se iba a resolver automáticamente los problemas sociales. Y no ha sido así, ¿no? Estamos demostrando que más bien ha sido un simple cambio de nombre y no ha tenido una repercusión real en la vida de las personas. Ahí estoy dando evidencias de cómo la democracia liberal y la república, cómo han pavimentado el camino para que los pueblos indígenas lleguen. Si el Estado, si la república hubiera sido discriminadora, jamás les hubiera puesto normas que garanticen su llegada al poder. Yo creo que como estas personas, como el actual gobierno y el anterior, encarcelaban solo por sospecha, a Morales nunca lo hubieran soltado de la cárcel, jamás, ni a García Linera, ¿no? Ahí no había derechos humanos, hubieran copado, hubieran puesto policías, no había quien reclame, y lo hubieran metido ahí en la cárcel sin que nadie se acuerde, hasta matarlo, como a Marco Antonio Aramayo. Lo que pasa, había una institucionalidad y esa institucionalidad defendía derechos. Andrés, en el subconsciente del masista, del dirigente del MAS, de los ideólogos, qué sé yo, haberle dado el rótulo de Estado plurinacional es hacernos creer de que en ese 22 de enero nace la patria, ¿no? Pero desvergonzadamente, cuando la patria nació un 6 de agosto de 1825. Y es una ofensa, yo digo, a nuestros protomártires que sí pelearon para entregarnos una patria libre, independiente en ese 1825. Eso, ni punto de comparación. Si tendríamos que haber refundado la patria como lo han hecho los masistas, tendría que haber sido el 10 de octubre de 1982, cuando se reconquista la democracia, después de varios años de dictaduras militares, a lo cual te referías tú, donde los obreros y la clase media ofrendó su vida. Claro. Y no, como se han inventado cuando llegan al poder estos inventores, que la patria ahora se refunda un 22 de enero del 2010. Pues es una impostura, pero vergonzante, querido Andrés. Mira, Choquehuanca, Morales y compañía, ¿cómo ha llegado al gobierno? Gracias al voto, ¿ya? Gracias a la democracia liberal. ¿Cuándo los campesinos han conquistado el voto? En 1952, un partido de clase media, ¿no? Víctor Paz, Hernán Siles Suazo, Juan Lechín, Walter Guevara, personas que obviamente han visto con visión, ¿no? Han tenido una proyección del futuro y obviamente empujados por la corriente internacional han dicho, bueno, es tiempo de que haya voto universal. Pues nace, gracias a eso, después ya se ha ido institucionalizando el voto. No han llegado por las armas, no es que han tumbado a un gobierno racista, represor, genocida, no, sino, si fuera genocida, no bien. Si hubiera sido excluyente, no les hubieran dejado participar en elecciones, ¿no ve? Les hubieran puesto bloques, hubieran bloqueos, hubieran constituido un órgano electoral como ellos, que anulan a cualquiera, que no entregan la personería jurídica al que deben, hubieran puesto miles de obstáculos para que no sean candidatos. Hubiera sucedido más o menos como en Sudáfrica, pero no hubo eso. Más bien les han canalizado para que llegue. Ahora, 1825, 1810, 1800,
época del pensamiento liberal, ¿no? Un pensamiento liberal de constituir de autonomías, de libertades civiles. No te olvides la revolución, primero la inglesa, 1600, después la revolución estadounidense, 1776, la revolución francesa, 1789. Todas esas ideas han ido contagiándose en el mundo. Esas ideas han sido recogidas por Miranda, por Bolívar, por Sucre, por Olañeta, y esos pensamientos han ido circulando en América, ya lo han tomado San Martín, O'Higgins, Artigas, todos los héroes y heroínas, ¿no?, que hemos tenido, Juana Zurduy, y esas ideas los han recogido y los han materializado y han dicho, bueno, es tiempo de tener una autonomía territorial. Y de ese modo nace. Pero no hay pues punto de comparación entre, como tú dices, ¿no?, entre todas esas batallas de 15 años que ha durado la guerra de la independencia, ¿no?, contra un opresor durísimo como eran los realistas, ¿ya? Y con lo que nos quieren mostrar ahora, no, más bien ahora les han dicho, quieren ser candidatos, adelante, participen, les han puesto todo para que participen y han ganado, y resulta que después de ganar, destruyen todo el sistema que les ha beneficiado. ¿Para qué? Para que ya no haya otros grupos que puedan apostar o postular como ellos en elecciones libres y transparentes. Recuerda quién ha constituido, por ejemplo, un tribunal, una Corte Nacional Electoral. Yo me acuerdo porque estaba empezando a cubrir una Corte Nacional Electoral realmente con gente de talla, ¿no? Así, gente respetada, honorable, que han organizado unas elecciones, pero incluso les obligaban a los partidos a acordar cosas, ¿no? Claramente. Entonces, ¿quién ha constituido eso? Ellos, no, más bien estas personas han destruido el Tribunal Supremo Electoral, han hecho fraude, ¿no? Las altas cortes, por ejemplo, que no eran elegidas, los magistrados no eran elegidos por el pueblo, habían pues, Nico, magistrados de alta talla, ¿no? Por ejemplo, como los magistrados que le han dicho a Evo. No, Óscar Cajías en el Tribunal Supremo Electoral. Claro, y el Tribunal Constitucional, cuando le han dicho al señor Morales tiene que volver a su curul, ¿y cómo han fundamentado? ¿No? Se presume la inocencia. No hay pruebas de que él haya asesinado a los esposos Andrade. Mientras no lo prueben, él es inocente y tiene que volver. Y le han hecho pagar todo. ¿Quiénes han sido eso? Los republicanos. ¿Quiénes han hecho eso? Los republicanos. ¿No? Si hubiera habido una gestión como la actual, ese Tribunal Constitucional más bien no hubiera reconocido eso. Se hubiera inventado algo diciendo que, bueno, bien, sí, hubiera presumido su culpabilidad y hubiera acabado ahí su carrera política. Pero has visto la diferencia. En cambio ahora el Tribunal Constitucional, ¿qué hace? Se autoprorrogan, ¿no? Se dicen, no, hacen lo que les da la gana, violan la Constitución, no tienen vergüenza. Mira, por ejemplo, los defensores del pueblo que hemos tenido. Ana María Romero de Campero, qué mujer que ha sido tan valiente de decir los agentes de la DEA son mercenarios, ¿no? Y una mujer valiente que ha sido elegida dentro del marco de la institucionalidad. Ahora dime, los últimos defensores, por ejemplo, había uno que, no sé, Tesanos Pinto, creo, cómo terminó, el actual. No, pues no hay punto de comparación, Nico. Estamos hablando de institucionalidad y de gente de calidad. El último creo que ha sido, después de Albarracín, que ha tenido una gestión como defensor, obviamente ha cumplido su tarea bien, Villena. Y después el resto, pero todas las instituciones han empezado a hundir. Y ese es el Estado plurinacional que llamo. Tienes mucha razón. Yo creo que la llegada del movimiento al socialismo ha llegado con el lema de destrucción de la institucionalidad del país. No hay una sola institución que se salve.
está en prueba de fuego lo que puede hacer el Tribunal Supremo Electoral este año en las elecciones de agosto, pero no sé quién pondría la mano al fuego para que un Tribunal Supremo Electoral garantice esas elecciones transparentes, libres, cuando ya estamos en trajines, pero vergonzosos rumbo a esas justas electorales de agosto, querido Andrés. Ese es el riesgo cuando se pierde la institucionalidad, Nico, se pierde la confianza. Yo creo que en un país no solamente debe regir la ley y la fuerza, sino tiene que haber fe y confianza. Y debe haber empatía. ¿Qué significa eso? Que en un país las instituciones funcionan así. Porque sabes que esas elecciones van a ser transparentes, van a ser libres, porque hay gente que te inspira confianza. Porque hay gente que tú dices, estas personas nunca se van a quebrar, jamás se van a autoprorrogar, por ejemplo, jamás van a permitir eso, van a preferir que les lleven a la cárcel o renunciar a ser manipulados, ¿no? Esa gente genera confianza. Pero un Estado no solamente funciona, ¿no?, de la forma como estas personas han querido. Todos los que están ubicados en cargos, ¿no?, públicos, tienen que pensar como ellos. No, así no funciona el sistema de pesos y contrapesos. El sistema de pesos y contrapesos funciona con la gente que tiene méritos para dirigir una institución. Y esa gente que tiene méritos para dirigir una institución genera confianza, es eficiente, es efectiva y entonces además tiene vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque si comete un error, llega un momento en que dice, bueno, yo renuncio porque esto no está bien. O este error que cometí es gravísimo, que tenga otra persona. No, aquí comete un error, son acusados de corrupción, se enojan, te insultan más bien, ¿no? Derechista, tú eres fascista, te dicen, un poco más ellos te pueden sacar a palos, no hay caso ni siquiera, porque yo creo que las personas, Nicolás, tienen que ser juzgadas por sus acciones, por lo que hacen, no por su pensamiento. Y el Estado plurinacional ha empezado a encarcelar a la gente por su pensamiento, ¿no? Y ese es un Estado totalitario. Lamentablemente ha sembrado las semillas del totalitarismo. Por eso es que hay gente presa. No te olvides de los dirigentes yungueños. ¿A cuántos les han encarcelado presumiendo su culpabilidad? A eso puedes llamar Estado ese es el Estado plurinacional, ¿no? Los ha tenido ahí años, meses, han empobrecido, sus familias han llorado, han sufrido. Por eso el otro día el dirigente Armin Yuta le dijo en su cara al vicepresidente, ahora quieren, después de que nos han hecho sufrir, después de que han encarcelado, ¿no? Obviamente, no, un Estado no tiene que ser así, un Estado tiene que garantizar, ¿no?, la seguridad, tiene que garantizar los derechos y libertades, incluso de aquellas personas que piensan de forma contraria al gobierno. 16 años de la creación del Estado plurinacional, de cambiarle de rótulo a la República de Bolivia, pero para mí, ¿no? Ahora para ti puede ser de diferente forma y para la gente que nos está viendo y nos está escuchando también puede analizar de diferente forma, pero ha significado estos 16 años un retroceso en todos los aspectos en el país, tanto en el tema político, económico y social. Lo económico lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo en carne propia. No hay dólares, las reservas del Banco Central han desaparecido como nunca, ¿no? Ya no tenemos ni reservas de oro, no tenemos gasolina. Yo decía, estuve viajando entre Cochabamba y Santa Cruz, no hay diésel ni gasolina en los surtidores, largas colas. Y un fenómeno, Andrés, antes no veías gasolina y diésel en las carreteras, en bidones. Hoy, en bidones en la carretera, ¿no? Uno dice, carajo, ¿qué está pasando aquí? En los surtidores no hay, pero aquí en bidones hay 10 bolivianos el litro. Mira,
a lo que nos está llevando Por eso para mí el Estado plurinacional yo creo que sirvió nada más, y lo he dicho, sirvió nada más para posesionar una ideología en el marco de lo que significa el socialismo del siglo XXI y tirarse la plata del Estado, ¿no? Puede que vos pienses de otra forma. Han sido 16 años de destrucción de la institucionalidad. Y lo peor de todo, 16 años de destrucción de la confianza. Esa confianza que permite a un país contradecirse, discutir, pero luego convivir y decir, bueno, tenemos que arreglar, concertar algo, porque finalmente somos bolivianos y queremos que nuestro país crezca. No, han inoculado el odio en todo lado, ¿no? Por ejemplo, mi papá en mi pueblo, mis paisanos siempre recuerdan eso. Dicen, ñaupaj, cosa tía cucanchis. Campurunas, no canchis, tusuraco canchis, taquiraco canchis, mutrista culturaco canchis, hankasta, tukuy tusuraco canchis, apau, tarpuras canco, ucunas tarpuras canco, apomas canco, antico canchis. Nos compramos, convivíamos entre la gente del campo y actual. ¿Y ahora qué es? Ah, Cancún yachtazunas, ¿no? A los más choquitos de mi pueblo, caras. Cancunas subas. ¿De dónde? Ahora pues ya no hay confianza. Entonces, obviamente el pueblo se siente y dice, no, no hay caso de convivir ahora. No hay caso. Ese odio han metido, que es lo peor, ¿no? Que nos han roto el tejido social, la confianza, nos han roto un elemento, un cohesionador, algo que nos cohesione a todos, ya que nos una. Incluso antes, bueno, solo la tricolor, ¿no? Flameaba en todo lado. Ahora aparecen con otras banderas. Yo respeto mucho la huipala, todo, pero ha tenido un marcado sentido ideológico que ha empezado a romper esa unidad del país. Porque un país se caracteriza, un Estado, Nico, podemos discutir, contradecir, podemos incluso hasta pelearnos en los ámbitos de los límites democráticos, pero debe llegar un momento en que debemos decir, bueno, sí, somos bolivianos y nos unen estas cosas y no podemos seguir peleando, tenemos que ver hacia adelante y tenemos que concertar cosas. No, ellos no concertan. Y ahora cuando ya están en la agonía, después de que han arruinado todo el país, después de que lo han hundido todo el país, el presidente sale con que hagamos un pacto, dice. Pues la democracia es esencialmente pacto, Nico. No puedes, no, ¿cómo va a haber por ejemplo, no puedes obligar al empresario a ir contra sus intereses? El empresario, guste o no, arriesga su capital y genera empleo. Y encima genera empleo con aguinaldo, te paga beneficios y te echan, te guste o no. Hay casos de abuso, sí, para eso está la ley laboral. Pero cuando el Estado crea un trabajo, el Estado te puede echar, el gobierno en realidad ni siquiera es el Estado, un grupo de personas, es un grupo de personas que maneja los cargos en el Estado, en las empresas públicas, te echan sin ningún beneficio. Claro, solamente porque piensas diferente o porque ahora eres evista, ya no eres leal al racismo. ¿Ve? A ese nivel hemos llegado, lamentablemente. Tú eres del norte de Potosí, yo soy potosino. A ver, cuando era chango, cuando alguien te decía, sonso y miércoles, vos eres un indio, eres un tara. Pero no era un insulto de discriminación, sino era un insulto de bronca y de decir que esa persona no se había refinado ni había aprendido nada a lo largo de su existencia, en changos, ¿no ve? ¿Y eso qué te empujaba cuando eras chango? A mejorar, a ser cada vez mejor para que no te digan, cállate, tara, ¿no es cierto? Porque mejorabas. Y en determinado ese que recibía el denominativo de tara ya podía decir a otro, pero en el afán de ir superándose. Hoy es un fenómeno diferente, ¿no? Hoy parece que cuando nos dicen aquello, estamos más contentos porque nos han adoctrinado que así estamos mejor
y no hay necesidad de superación. Eso yo creo que es otra tranca de lo que significa este Estado plurinacional, Andrés. Nico, hubo abusos, sí, ¿no? Había actitud discriminadora, sí. Alguna actitud excluyente, sí. En algunos grupos sociales, sí. De alguna gente hacia otra gente, sí. Entonces, un Estado, un gobierno que quería superar eso, el camino era, ¿no? Elevar el estándar de educación, Pero claro, ampliar los aspectos de adhesión, pero no pues generar odio, ¿no? Generar odio. Y eso ha sembrado el propio vicepresidente. ¿No te acuerdas cómo les dijo en un discurso, los de las ciudades son pulgosos, ¿no ve? No saben ni cortarse las uñas, no saben ni cortarse el cabello, no van a las peluquerías. Habló un día así. Entonces, ¿qué puedes esperar? Ese discurso es un discurso de odio, sí. ¿ya? Es un discurso de odio. En lugar de buscar puentes de conexión, de superar aquellas deficiencias, fallas, ¿no? De no marcar ideológicamente, no para perseguir a otros por su pensamiento. No, más bien han destruido todo lo que les ha permitido llegar a la gestión de gobierno. ¿Para qué? Para que otros no lleguen y quieran quedarse ellos todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, deberían estar alistando sus maletas. ¿Acaso no practican la rotación, el muyo? Tanto pregonan el muyo, ¿no? Hay que rotar de los carros. ¿Cuántos años ya está Choquehuanca? Debería, con el ejemplo, pues mostrar, decir, bueno, yo estoy cumpliendo mi ciclo, hermanos, me voy en agosto, tiene que venir otra gente. No, pues quieren seguir ahí, no están acostumbrados a vivir del Estado, porque ¿qué producen? ¿Qué hacen ellos? ¿En qué han trabajado alguna vez? A ver, dime. Entonces yo creo que ese es el problema, no son coherentes consigo. Han llegado para destrozar esa reserva moral del cual se hablaba y no lo cuestionamos, ¿no? Yo creo que sí hubo una gran reserva moral en el país y era el campesino, porque el campesino, si tú conocías, yo he caminado mucho en el campo, el campesino era la persona más honesta, más transparente, más solidaria, ¿no? Y cuando decían que iba al cuartel se maleaba porque ya en el cuartel salía de Franco y empezaba a hacer macanas hasta farrear, qué sé yo, ¿no? Y hasta su teniente le enseñaba a robar y todo aquello. Pero pese a eso, yo creo que el campesino indudablemente era una reserva moral. Pero hoy, ¿no? Esta nueva ideología socialista ha destrozado esa reserva moral. Ahora el hermano dirigente con su patota se va a asaltar instituciones, ¿no es cierto? Ya no se roba individualmente, se roba colectivamente hoy en día. Y el hermano campesino ya no es tonto, no puede estar labrando la tierra los 365 días cuando siendo dirigente puede ganar lo que gana en 365 días en una semana. Lo que pasa, Nico, no han tenido la oportunidad de probar su honestidad, ¿no? Porque la honestidad, por ejemplo, un sistema de luchar contra la corrupción, lo describo del siguiente modo. En mi criterio, el ser humano, sea indígena, no indígena, sea árabe, sea alemán, finlandés, japonés, en cualquier parte del mundo, hay corruptos. No es que la raza determina si uno es corrupto, no es que la clase social determina si uno es corrupto o no. Por eso justamente en los diferentes pueblos del mundo, ¿cómo han sistematizado la lucha contra la corrupción? Uno, por ejemplo, buscar a las personas meritorias. Ok, digamos, supongo que yo doy por descontado que Nicolás Sanabria Garrón es una persona honesta. Pero puede que en algún momento a Nicolás Sanabria Garrón le pongan una maleta de $2 millones y puede que en ese momento su honestidad flaquee, diga, ¿no? Empiece a tambalear. Puede que resista, pero puede que otra persona no resista y entonces se corrompa. ¿Cómo haces para evitar eso? Vigilancia.
Vigilancia pública. ¿Cómo lo vigilas? Diciendo, a ver, ¿con cuánto ha entrado al gobierno Nicolás? Con $10,000. Ese era su capital. En todo este tiempo, ¿cuánto tiene? $30,000. Ah, está bien, es relativo, ha debido a usar sus pesitos, lo que se ha ganado, está bien. Pero si aparece como 1,000,000, algo raro pasa, ¿no? Entonces ahí es la vigilancia. La honestidad, la vigilancia pública, que te esté mirando, porque la gente cuando se siente mirada y vigilada, tiene miedo. Dice, no, un poquito me voy a cuidar. Y el castigo. Al final la sanción, ¿ya? Por eso Liesberger, por ejemplo, del Ministerio Ministerio de Medio Ambiente, en un día, ocho casas ha registrado a su nombre. En un solo día, 8, imagínate, ¿no? Ponle nomás a $100,000 cada casa, ¿ya? Y todos en Cochabamba. Entonces, en un año ha comprado eso. En un año. Vos no sé en cuánto tiempo te habrás comprado una casita, Nico, pero en un año ha comprado 8 bienes, ¿ya? Por eso yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido, en los valores, la educación, cómo la corrupción roba el futuro de la gente, hay que enseñar, porque cuando un corrupto está robando nuestro dinero, y lo peor, está robando el futuro de los niños, de los jóvenes, ¿no? Transmisión de valores. Eso empieza a la edad de 3, 4, 5, hasta los 10 años, porque los niños aprenden mirando, con ejemplos, ¿no? Y luego está, obviamente, este cultivo, materialización de valores, vigilancia pública y sanción. Por eso yo considero que más bien los pueblos indígenas o la gente que no había administrado el Estado, cuando ha visto la oportunidad, pues toda la honestidad que tenía ha empezado a tambalear y además han empezado a decir, bueno, como los neoliberales robaban, ahora es de nuestro turno, ahora es cuándo. Entonces no hubo cambio, pues. ¿Dónde está el cambio si van a hacer lo mismo que los otros que criticaban? Está claro que este experimento de Estado plurinacional ha sido lo peor que le pasó al país en estos últimos 100 años. Hay que recalcar que es necesario que el siguiente presidente debe hacer todo lo posible para anular este modelo de Estado y regresar a lo que siempre fuimos, una república.